Ok. Hola, hola, Lore, ¿cómo estás? Hola, Buenos ¿cómo estás? días. ¿Cómo amaneciste? Muy bien. Hola, hola, Lore, ¿cómo estás? Hola, Buenos ¿cómo días. estás? ¿Cómo amaneciste? Hay Hola, retorno, hola, Lore, ¿cómo estás? hay retorno de la voz Sí, solicitada. ya se dejó de escuchar. Ok, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Sol, por este tema tan importante. La doctora Solanita Pérez nos va a hablar sobre el cáncer y la importancia de que sepamos mucha información sobre el cáncer para que lo tengamos en cuenta si tenemos a alguien relacionado a nosotros que tenga el cáncer o ustedes mismos. eh, Ojalá que no, pero si por casualidad si fuera, pues esta información va a ser muy beneficiosa para todos. Así que te doy la bienvenida y mi agradecimiento porque de verdad toda la información que vos entregás es maravillosa. Tenés un gran conocimiento, sos una excelente biodescodificadora. También todo lo que haces con las constelaciones familiares, que también es excelente. Que tenés Y, y pues conocimiento ahora con las constelaciones. tenés un gran conocimiento en muchas áreas que nos ayudan a todos a estar mucho mejor de la salud. Y bueno, pues yo he sido testigo de muchos de los casos que has sanado, eh, y pues en realidad confío mucho en lo que vos decís, en lo que sabés y en el apoyo que le das a la gente cuando la gente te busca para sanar. Así que bienvenida y bueno, hoy es un tema muy, muy interesante, que mucha gente le tiene terror solo a la palabra y creo que ese es uno de los peores errores que puede cometer uno, tenerle miedo a la palabra siquiera. ¿Por qué Solecita se da el cáncer en los seres humanos? Bueno, mi querida Lore, perdón. Bueno, mi querida Lore, mira, el cáncer, antes de meterme de lleno a lo que es el cáncer, me gustaría hacer una breve introducción de el doctor Rick Hammer, porque Ujú, la biodescodificación viene desde la medicina germánica que manejaba él. Él, allá por los años 60, su hijo, él tiene tres hijos varones y su hijo de en medio, el segundo, tiene un accidente y es, perdón, tiene un accidente y es baleado, una bala perdida aparentemente, por un príncipe europeo y queda 6 meses en coma. Entonces, a los 6 meses, el problema se resuelve, el conflicto. ¿Cuál era el conflicto que tenía el doctor Hammer y su esposa? Pues el estado de coma de su hijo. Y se resuelve, pues no de una manera muy favorable, fallece. Dirk fallece. Así se llamaba el chico, Dirk. Es muy importante porque más adelante vamos a ver algo que está relacionado con él. Es ujú. en honor a él. ¿Y qué pasa? Bueno, después de 6 meses, Hammer desarrolla un cáncer de gónadas y casi al mismo tiempo su esposa un cáncer de ovarios. ¿Por qué? Es la pregunta que se hace Hammer. ¿Por qué? En lugar de hacer lo que la mayoría de los mortales hacemos, él no era un mortal normal, era un médico que tenía 5 especialidades, un médico alemán con 5 especialidades, entre ellas la de radiólogo. Empezó a buscar cuál era la causa de ese cáncer y se dio cuenta que en el cerebro, al hacer con un escáner
una radiografía en el cerebro, aparecía lo que después sus detractores de Hammer llamaron el foco de Hammer, o sea, como en son de burla. Porque hasta la fecha hay algunos doctores médicos, porque no son doctores, son médicos. Su título no dice doctor, doctor es el que hace un doctorado y médico es el que se dedica a la medicina. Entonces, los médicos, hay médicos que en la actualidad no lo aceptan. ¿Qué descubrió Hammer? El foco de Hammer, que no es otra cosa que un círculo como de luz que aparece en cierta parte del cerebro dependiendo de dónde se está haciendo el cáncer. Es donde va a aparecer ese foco como de luz. Es un círculo como las ondas de color naranja que hacemos en el agua cuando agarramos una piedra y la aventamos sobre la superficie, se hacen unas ondas. Bueno, Ajá, sí. es un círculo parecido a eso. En ese tiempo, al doctor Hammer le dicen que es un defecto que tiene el escáner de Siemens. Incluso la empresa le hace pruebas al escáner porque dicen que es un defecto. Pero si fuese un defecto, al sacar las radiografías, el defecto, ¿estás tú de acuerdo que tendría que salir en el mismo lugar? Claro. Y dependiendo de en dónde, en qué parte, en qué órgano se está haciendo el cáncer, es donde aparece el foco de Hammer. Es donde va a aparecer, ¿sí? Imagínate. O sea, no aparece en todos lados, pero tampoco aparece en el mismo lugar, sino ese lugar en el cerebro, donde aparece la onda de, de color naranja en el agua, lo que sería en el agua, en el cerebro, el círculo de luz, aparece en la parte que está relacionada con el órgano que está afectado por el cáncer. Entonces, perdón, es que me están preguntando por el chat que si ya empezó y no me encuentran. No nos encuentran. Andamos medias perdidas. Ya nos encontrarán. Ya nos encontrarán ahí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Él patenta 60,000 casos de cáncer y todos de manera positiva. Imagínate vos que, pero decime una cosa, ¿eso que aparece, en qué clase de examen es? ¿Es un TAC o en una resonancia magnética Es una o, radiografía. en una radiografía? Ah, ok, Estamos hablando de los años 60. ah, ok. Es una radiografía y aparece como un círculo de luz, Y en como, la actualidad, como una coronita de ángel. y en la actualidad sucede exactamente lo mismo. Sí, en la actualidad sucede exactamente lo mismo y sucede a los animales, a las plantas y también sucede a los minerales, o sea, todo lo que sea biológico. Ya, Es por eso que la frase que yo siempre digo, a la biología le importa muy poco tu creencia. Ella actúa y ya. Y claro. está relacionada con las emociones. Hammer dice, la frase de Hammer es la siguiente. Él dice, de hecho, en el post que puse cuando estábamos publicitando esta charla, dice, busqué al cáncer en la célula y lo que encontré es un error de codificación del cerebro. Eso fue lo que él encontró, un error de codificación del cerebro. Y entonces, cuando tú me preguntas, bueno, y entonces, ¿qué es el cáncer? Ujú. ¿A qué le estamos llamando cáncer? Empezamos a llamarle cáncer cuando empieza a haber una tumoración, una masa
cuando se empieza a distorsionar la multiplicación de las células. A eso le empezamos a llamar cáncer. Pero el cáncer es tan viejo como viejo es el cerebro humano y el cerebro animal. Sí, Así. bueno, Así de viejo es. ¿Sí? ¿Qué puede provocar el cáncer, la multiplicación acelerada de esas células? Que las células killers, que son las que se comen a las células que están defectuosas, se produzcan en menor cantidad. Y entonces lo que hace es que las células que están defectuosas se multipliquen más rápidamente. Y con esto vamos a la primera ley biológica de Hammer, que es la ley de fierro. ¿Y por qué se llama ley de fierro? Porque jamás ha sido echada para atrás. Jamás ha sido echada para atrás. ¿De qué habla la ley de fierro? Habla de tres cosas muy importantes. La primera es que todo cáncer se va a desarrollar por un shock psíquico brutal. Así, tiene que ser brutal para la persona. Puede programar y desencadenar en el momento, pero también puede venir programado desde la infancia y es la mayoría de los casos. Porque el cáncer en sí, cuando ya nos vamos a las emociones, lo que vamos a encontrar es que es un gran resentir. Resentir nunca se dice rencor. Puede ser rencor, que a cada rato lo resienta. La palabra resentir dice, si la separas, el prefijo re y luego el verbo sentir. O sea, lo vuelvo a sentir y lo vuelvo a sentir y no lo suelto, como el perro que agarra el hueso y a ver, haz lo que lo suelte. Pues no lo suelto. Y le sucede mayormente a las personas buenitas. Las personas bonitas son aquellas que te hablan, mi amor, chiquita, nena, ¿cómo estás? Y te saludan de beso, pero adentro están resintiendo mucha culpa, están resintiendo mucho miedo, están resintiendo mucha tristeza. No lo dicen, pero viven de la máscara, viven Ahora, de la imagen. decime una cosa, si eso es así, si es un shock que sucedió en algún momento de la vida, ¿cómo hace una persona que tiene cáncer o que tuvo cáncer para detectar cuál fue ese momento que causó, que detonó? eh, Bueno, lo que pasa es que el detonante es inmediato. O sea, el detonante no te va a tardar más de un año. En el caso de Hammer, la muerte de su hijo le detona un cáncer de testículos, un cáncer de gónadas. Es el detonador. Ujú. ¿Por qué? Porque Esa, pudo es, haber sentido mucha tristeza, mucha culpa. De hecho, él lo dice en su libro de la génesis del cáncer. Él lo dice, sentía mucha culpa por no haberlo sacado de ese hospital y evitar que su hijo sufriera todo lo que sufrió. ujú, Porque al final de cuentas, él confió en la medicina únicamente, bueno, porque la biodescodificación no descarta la medicina, el medicamento lo tienes que llevar a la par, pero él confió total y absolutamente en la medicina y su hijo murió, ya. ¿ok? Ahora, eso fue el detonante, pero eso, entonces el cáncer venía desde antes. Pudo haber venido desde antes, eso se ve en la terapia, Ujú. o se puede desarrollar en ese momento. ¿Por qué? Porque el choque, yo no sé si a ti se te ha muerto un hijo, pero a mí sí. No, Dios me libre. El choque, bueno, pues es que Dios no nos libra, son los planes que nosotros hacemos y no sabemos. Sí. ¿Sí? O sea, no sabemos lo que esté pasando, ¿no? Ujú, Entonces, eh, o lo que vaya a pasar más adelante, porque no sabemos si el plan que hice con mi otro hijo, de qué manera sea. Me voy primero o se va él, y siempre es para un aprendizaje. En este caso, cuando se te muere un hijo, el choque psíquico es brutal. ¿Por qué? Porque tienes programado
la mayoría de nosotros, el 99%, el 99.9% de la población, tenemos programado que primero se mueren los viejos y después los jóvenes. Primero Sí. me muero yo y mis hijos ahí se quedan, Ujú, no al revés. ¿Ok? Entonces, ese es un choque psíquico brutal. Pero te estaba explicando la ley férrea del cáncer, estaba en el número 1, que es el choque brutal que Hammer lo va a llamar DHS. Para nosotros un DHS es el choque brutal psíquico que tuvo la persona. ujú. ¿Por qué se llama DHS? En honor a Dirk Hammer, ¿sí te suena? Ya, el Su hijo. hijo, Mm, Dirk Hammer síndrome. Ese es el significado de un DHS. El síndrome de Dirk Hammer, su hijo. Ay, imagínate. ¿Ok? Número 2 de la misma ley. El número 2 de la misma ley. ¿Sí? El sentido subjetivo del conflicto. ¿Esto cuál es? El golpe a la mandíbula que recibe el paciente cuando le diagnostican cáncer. Ujú, Así como cuando se muere un hijo es lo que se siente, ujú, ya no lo voy a ver, ya se fue. Cuando viene el médico y sobre todo si no tiene tacto para decirte la enfermedad que tienes, tú vas porque te sentiste una bolita ujú, o empiezas a sentirte extraña y vas al médico y actualmente lo llamamos el síndrome de diagnóstico y te dice tiene cáncer. Y se te vienen a la mente todo lo que te han programado de sobre cáncer. Primero mata ujú. y ninguna enfermedad mata. Nosotros morimos porque se nos acabe la energía vital. Por eso morimos. ¿Sí? Luego que viene dinero, inversión, es una Mm, enfermedad larga, costosa, es tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Quién me va a cuidar? claro. Todas esas creencias limitantes se te vienen y eso hace que tu energía vital, si la tenías a un 90 porque ya había bajado, porque ya empezaste a hacer la reparación, porque el cáncer es una reparación, ¿a qué? A ese DHS que hiciste. Es una reparación. Pues si la Ujú, tenías al 90, se te va a ir al 50 si bien te va, o se te va al 30 al 20. Y con eso lo vas a tener que librarla, sí. con esa. Y la tercera parte es que hay una correlación del conflicto entre lo que es la psique, el cerebro y el órgano. O sea, trabajan entre los tres. Ujú, Te desvalorizas porque lo primero que haces es irte para abajo, te bajoneas, como decimos los mexicanos. sí. Cuando te dicen cáncer, ¿sí? El cerebro está mandando la orden de reparen. Y el órgano afectado por la emoción, que puede ser nido, entonces en el pecho. O sea, si el problema está en el nido, pues va a ir al pecho. Si el problema está en miedo a una muerte brutal, pues va a ir a pulmón. Ujú, Dependiendo del órgano. Y es la triada psique, psique, cerebro, órgano. En eso consiste la ley férrea del cáncer, la primera ley biológica. Y nadie, hasta la fecha, ha podido echarla para atrás. qué maravilla. Ahora, decime una cosa, ¿por qué el cáncer? Hay personas que tienen un cáncer y no se desarrolla y en cambio hay otras que se desarrolla y les hace desastre. En cuanto a síntomas, tratamientos, o sea, son totalmente diferentes una persona de otra. ¿En qué, cómo pudiéramos explicar esa parte de por qué a unos se les desarrolla y por qué a otros no? Mira, hay autores que dicen que la mayoría de nosotros, y nosotros cuando estudiamos biodescodificación, la mayoría de nosotros
si llegamos a los 20 años de edad, con seguridad hemos desarrollado algún tipo de tumor, cáncer. Ujú, Nos hemos dado cuenta. Porque la primera ley habla de primero haces masa y después la destruyes. O sea, tiene dos fases. Hace la masa y la destruye. ujú, ¿Por qué no la destruye? Y la encapsula. Te dicen, lo tienes encriptado, ujú, encapsulado. Porque el cerebro dice, te conozco y lo vas a volver a hacer. Y yo no voy a estar trabajando doble, fíjate. Te lo ujú, voy a encapsular y cuando lo necesites, te lo vuelvo a sacar. ¿Por qué? Perdón, vamos a suponer cáncer en la cabeza, en ujú. el cerebro. Y te dicen, está encapsulado. ¿Por qué salió el cáncer? Porque te mandó, te dio avisos, te mandó dolor de cabeza, pero no entendiste. No entendiste que tenías una desvalorización intelectual. Entonces te mandó la migraña, porque esa desvalorización intelectual es tan intensa y es con la persona con la que vives o con la que trabajas. Y por eso te está mandando la migraña y te está diciendo para y revisa lo que estás haciendo y quítate de la etapa de la simpacotonía, ¿sí? Quítate de ahí. ¿Y qué es eso? Eso es cuando la enfermedad se mantiene latente. Ah, ok. O sea, esa enfermedad que no se quita. Es que yo nací con dolor de cabeza, ahora resulta. Ujú, No, pues pregúntale a tu mamá, porque si naciste con el dolor no es tuyo, es de tu mamá. Y hay que buscarle a ti que te den el medicamento y a tu mamá la emoción. Por eso tienes el dolor de cabeza. En el caso de decir es que desde siempre contestan con esa respuesta. ujú, Desde siempre, pero desde siempre, ¿cuándo? Cuando desde que naciste ya tenías dolor de cabeza. Hay que buscar por qué. Si médicamente no hay ningún síntoma, vamos al transgeneracional. El transgeneracional es de mi mamá para atrás, todo mi clan. Y hay ujú. que buscarlo. ¿Ok? Ahora, ¿no entiendes con la migraña? Te mando un trombo. Esto sí es paso a paso, ¿eh? Porque a veces el cerebro dice, yo ya de plano me voy a ir al cáncer, al tumor. ¿No Ujú. entiendes con el trombo? Pues entonces manda un tumor. ¿Por qué? Porque ya la masa que tienes en el cerebro no te alcanza para pensar. ¿Para qué te sirve la cabeza? Para pensar. Claro. Pero como la llenas de cosas, la llenas de pensamientos, la llenas de los problemas que traes, No, no te alcanza la masa. Y entonces pues te hace masa para que te alcance. no paras de pensar, pero negativamente. Así es. Lo que pasa es que cuando tú tienes un dolor de cabeza, por ejemplo, puedes pensar, No. Bueno, yo no. para eso te lo manda, no nadie. Ujú, Si insistes en pensar, se te hace migraña. Por eso se hace la migraña, porque insistes. ujú, Eres reincidente. Y por eso sucede que se te va a migraña, ujú. porque estás insistiendo en pensar. ¿Ok? Sí. Entonces, cuando lo encripta es porque has dejado de hacer lo que estabas haciendo, pero te conozco y lo vas a volver a hacer. Ujú. Entonces yo no voy a trabajar de más, lo voy a encriptar, lo voy a encapsular. Cuando lo necesites y vuelves, o sea, obviamente no te lo va a decir así como te lo estoy diciendo yo a ti, Sí. ¿ok? Es de forma inconsciente. Cuando lo necesites otra vez, ya no voy a trabajar en la masa, ya la tengo. La voy a sacar y voy a empezar a deshacer masa, que es cuando viene la segunda fase, cuando se empieza a deshacer el cáncer. Si es un adenocarcinoma, si es carcinoma, dependiendo del tipo de cáncer que sea. Ujú. ¿Ok? Hasta ahí ya quedó resuelta tu duda. Sí, sí, 1.000.000 de gracias. Ahora, decime Ok. una cosa, el cáncer, hay familias que tienen, una persona tiene el cáncer, pero hay otras familias que todos, digamos, hay varios hermanos, en todas las familias hay alguien que tiene el cáncer.
¿por qué se da esto? ¿Es hereditario o qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué una sola persona y los demás no? ¿O por qué los primos o los tíos todos tienen cáncer y en una familia solamente hay una sola persona? ¿Por qué? ¿Qué relación hay en eso? ¿Es hereditario o estamos copiando patrones, programas? ¿Cómo es el asunto? Mira, ninguna enfermedad es hereditaria. Que tengan los mismos programas y manejen las mismas emociones, eso es diferente. Hay tres momentos, hay Hammer lo llama que son tres componentes que se pueden desencadenar en el momento que se hace un conflicto, un DHS. Ujú, ¿Y cuál es primero? La primera es la ruptura del campo en el cerebro, lo que se le llama el albergue de Hammer. ¿Esto qué es? Cuando se empieza a formar el edema, ujú, ¿ok? La segunda es cuando en este edema puede venir acompañado de dolores, de líquido, de muchas cosas, ¿ok? Y la tercera es la inversión nerviosa. Ahora, cuando es la inversión nerviosa, es cuando se ve el bulto, cuando ya se empieza a ver el bultito. Le ujú, llama la preñez. Pero esto, ¿lo heredo? No, no lo heredo. Pero porque todos hemos tenido, y el mismo cáncer, por ejemplo, cáncer de mama. ujú, Bueno, vamos a ir al cáncer de mama. El cáncer de mama, ¿por qué se va a desarrollar? El cáncer de mama se va a desarrollar dependiendo, vamos a hablar en el cáncer de mama es muy importante la lateralidad. ¿Recuerdas que te dije que para qué era la masa en la cabeza? Para ujú, pensar más, para que te entren los pensamientos, ¿no? ujú. Las mamas, ¿para qué son? ¿Qué producen? Leche, Leche leche. ¿Y la leche para qué la quiero? para alimentar a los hijos. Pues sí, ni modo que para mí, yo ni loca me la tomo. No, no, en serio que sí me tomé la de mi mamá, pero la mía no me la tomo, me quedé que no. Entonces, lo que quiero es alimentar simbólicamente a mi hijo, a mi pareja, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos y a todos los que se me atraviesen en el camino, los quiero alimentar simbólicamente, pero no los puedo ayudar. Ujú, Por eso es muy importante la lateralidad. Cuando hablamos de una diestra, la diestra, el seno izquierdo son los hijos. Perdón, y alguien puede decir, yo ni hijos tengo. ¿Y qué tal tus proyectos? Tu libro, tu disco, tu canción, tu pintura, tu Se, to- perro, se, tus to- plantas. se toman tan importantes como un hijo. Es un hijo. No, no como. Es un hijo, es más, no son perrijos. Bueno, Bueno, ¿sí o no? para mucha gente sí. Ah, claro, son perrijos, porque acuérdate que en los depósitos de amor, uno de los depósitos de amor es el depósito de los hijos. Y no importa si tienes o no tienes hijos Ujú, biológicos. Pueden ser adoptados, pero pueden ser simbólicos, como los perros, como ujú. las plantas, O como los proyectos. como los proyectos. O Ya. sea, a ver, los artistas, los cantantes, sí Ujú, dicen o no que el disco es como su hijo. sí, Ah, pues ahí está, porque en los humanos, en el lenguaje, decimos lo que nos está pasando. Eso hacemos los humanos, sí. decir en el lenguaje lo que nos está pasando. Mm, Entonces, todas en mi casa hemos tenido problema de cáncer de mama, ujú, porque todas están programadas para querer resolverle a los hijos todos los problemas. Si a tu hijo le da diabetes,
tú quisieras quitarle la diabetes y quisieras amamantarlo de manera que esa diabetes mejor te diera a ti y deja de andar pidiendo porque ya ves que, o sea, pide y se te concederá. Eh, para que mejor te dé a ti. ¿Por qué? Porque sabías tú que cuando hay cáncer de mama, la leche es más nutritiva. No puede ser. Claro, claro. Sí. Entonces, todas las que han, diestras que han tenido o que tienen cáncer en la mama izquierda, ¿en dónde te colocas al bebé para darle la teta, para darle el seno? Eh, La en, primera vez, o en, sea, los- cuando así te lo dan o lo agarras y dices, va a comer. ¿En dónde? ¿En cuál seno? Si eres diestra. si sos diestra, te lo pones en la izquierda. Por eso el seno izquierdo Sí, son los hijos. Para la zurda es al revés. es al revés, sí. La zurda se lo pone en el seno derecho, Ujú, ¿ok? Pero soy diestra y tengo cáncer en el seno derecho. ujú, Hay que preguntar qué ha pasado con la pareja, con papá, con mamá, con los ujú, hermanos, con los amigos, o sea, con todo lo que no sea hijo, ujú. porque Ok. también lo quieres alimentar Ujú. así. Y si, por ejemplo, no fuera un cáncer de seno y fuera, por decirte, un cáncer en el recto, eh, ahí no tener relación con con los hijos ni nada de esto. Pero resulta que también digamos en la familia tienen uno cáncer de seno, el otro cáncer en el recto, el otro cáncer en el estómago, que ¿por qué esa relación de que, o sea, por qué en uno se da en un lugar, en otro se da en otro, es por los pensamientos de uno o por las situaciones vividas? Sí, por la situación vivida Ujú, y porque estamos programados para hacer que un evento que tenga, por ejemplo, construir una casa, deudas, ujú, cosas de ese estilo, y por ejemplo, estoy construyendo una casa, pero no me lleno de deudas, es que me voy a cambiar de casa. Mira, ya me cambié de casa. Me lleno de deudas, eso hace que tenga yo un VHS brutal, porque ahora puedo perder la casa y el poco dinero que tenía. claro, Me voy a quedar en la ruina, pero lo tomo de manera brutal. Y recuerdas que cuando iniciamos esta charla te hablaba yo del perro que no suelta el hueso. ¿sí? Ah, pues no lo suelto. Todo el día, toda la noche dejo de dormir porque estoy pensando en el problema como si eso me fuera a dar la solución. En Ujú, el recto, familia, son venas, ujú. traición. ¿Qué Puede, sale por el recto? puede estar relacionado con la pérdida de un ser querido, o sea, de su ser más amado. Sí, claro, si lo tomas como traición. Hicimos o sea, tú no sabes con ese ser amado, la persona, qué pacto pudo haber hecho. Nos vamos a morir juntos, que nos entierren juntos, en la misma tumba y en el mismo ataúd, cajón, como dice la canción. Sí, claro, o sea, uno no sabe, aunque seas la madre, tú no sabes lo que la pareja hizo de pacto o qué hizo madre e hijo de pacto, no sabemos. Ujú, Solamente lo sabe el que lo está pasando, por eso es muy importante. La emoción es la misma, pero el contexto en el que se está desarrollando es diferente y donde está haciendo el conflicto es diferente. Lo que para ti puede ser brutal, yo te diría, ay, o sea, ¿por qué estás llorando? Porque me dejó el novio y es brutal. Y yo te claro. diría, búscate otro. Sí, pero si Ajá, digamos, eh, si digamos, la persona, eh, la pareja
dijeron, vamos a morir juntos cuando estemos viejitos y bla, bla, bla. Y la pareja, digamos, se muere el señor de un infarto. No lo esperaban. Entonces, Exacto. la persona, la que queda, la mujer, puede verlo como una traición porque la dejó sin... Así es, ¿Ah? así es. Lo toma como una gran traición, como una gran traición. Y me van a disculpar la palabra, como una gran cagada. Así dicen los amigos argentinos y no es grosería, o sea, eso es lo que hacemos y también los coreanos. Y eso, Es que en y eso, México somos groseros de otra manera, pero nos espantamos con esas palabras, ¿no? ajá, y es por eso que le da a la mujer el cáncer en el recto, por Así es. la traición que ella lo ve como una traición porque, ¿por qué me dejaste si no habíamos planeado esto? ¿Por qué pasó Sí, esto? ¿Por qué te y fuiste? porque además ha perdido la identidad. ¿Para qué te sirve la cola? ¿En qué sentido? Pues, o sea, mira, si te quitas los senos no pasa nada, porque los senos no son para ti, ya dijimos, son para los hijos y para el marido, ¿ok? Y no pasa nada más que, uy, es que esta sociedad dice que debo de tener senos 32B, 34B, ¿no? La talla perfecta. No pasa nada, pero yo te pregunto una cosa, quítate las nalgas. No te puedes sentar. Sí, no te puedes. Dice por ahí una de mis ahijadas, sí, sí tiene. Bueno, yo sí tengo, pero y tú también. Pero no, no te puedes sentar. O sea, no tengo lugar ya Ujú. en esta casa, en esta familia. Mi marido era mi identidad. Estaba aferrada a él. Y Entonces, entonces he perdido el lugar. Como se fue mi marido, he perdido el lugar en la familia, sobre todo si tenía un lugar preponderante en la familia del marido. ujú, Nadie me va a pelar. Porque es un conflicto parecido al de hemorroides. ujú, Hemorroides todos tenemos y muchos las hemos padecido, pero no lo decimos por vergüenza, no sé por qué. Porque ujú, pues es como cuando te sale sangre de la nariz, todo el mundo se da cuenta, pero cuando te sale sangre del recto, no, ¿cómo se van a dar cuenta que me está saliendo sangre del recto? Y que además no me puedo sentar, que ujú. siento que se me atraviesan cuchillos. Pues Imagínate. eso es la sangre, es familia y está relacionado sobre todo con mamá. Murió hace 20 años y tu mujer no te recuerda a tu mamá. No, físicamente no, pero en actitud sí, o tu hija, o tu Ujú, hermana, o tu amiga te recuerda a tu mamá. Y has perdido tu lugar porque tu mamá no te daba tu lugar en ujú, la familia. O sea, tú llegas, vamos a suponer, vamos a suponer que tú tienes 20 hermanos. Digo, yo no sé ni cuántos tengas, pero vamos a suponer que tú tienes 20 hermanos. Todavía existen esas familias. sí. Y lo que hacen es una reunión de hermanos. Hay un chat de la familia donde tú estás incluida. Pero resulta que un día uno de tus hermanos te dice, ¿por qué no fuiste a la reunión? Tú dices, ¿cuál reunión? Pues a la que convocó María. ¿Y cuál María? Pues María, nuestra hermana. Y estuvimos los hermanos, pero tú no estuviste. ¿Tú cómo te sentirías? Mal, porque Cagada. no me avisaron, claro. Claro. Ujú. Pero si estoy en el chat, pude haberme enterado. Ah, sí, pero si no te enteraron es porque te ignoraron y porque ya no tienes lugar en esa familia. No nos estemos haciendo tontos. O Ujú. sea, te están sacando de la familia. Tu voz Ya no no es necesario. tiene valor, no te respetan. O sea, lo que sientes ese es el DHS, ese es el conflicto brutal. Y si lo haces demasiado brutal, viene cáncer. Si no es tan brutal, viene hemorroides. Y es posible una persona que tiene el cáncer, digamos, sigamos con el mismo caso de ese defecto. Si la persona tiene el cáncer, es posible que haga una remisión de ese cáncer si cambia sus pensamientos o no. No, es que no es que cambie sus pensamientos. Ese es el problema que se dio hace poco aquí con una actriz y un médico, que era el caso que te estaba platicando. O sea, Ujú. no es que cambies el pensamiento, es que primero tienes que darte cuenta por qué tienes la enfermedad, por Ah, qué llegó el cáncer. En este caso estamos hablando de cáncer.
¿Por Sí. qué llegó el cáncer? El cáncer es una enfermedad y la enfermedad no te viene a matar. Y diga lo que diga cualquier médico, el que me Ujú, pongas aquí enfrente. ¿Ok? La enfermedad no te viene a matar. ujú, Tampoco tienes que dejar el medicamento. Obviamente tienes que ir al médico, al que tú quieras, a la medicina que tú quieras, alópata, homeópata, naturista, la que tú quieras. La biodescodificación lo que hace es acompañarte ujú, en este proceso. O sea, es un tratamiento integral. Integral. ¿Para qué? Mientras tú no te des cuenta que ese cáncer que tienes en el recto es porque te sentiste profunda y totalmente desvalorizada en cuanto he perdido mi identidad en la familia, ujú. ¿te lo van a quitar con el medicamento? Sí. Y te voy a preguntar, en 2, 3, 4, hasta 20 años quizás, si todavía vives, ¿verdad? ¿En dónde te volvió a salir el cáncer? En el mismo lugar. Puede ser que sea en la misma cicatriz Ujú. o puede ser que salga en otro lugar, pero que tiene la misma emoción. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, la raíz no se ha sacado. ¿Cuál es la raíz? Que la persona que lo está padeciendo se dé cuenta y deje de mentirse, Ujú, deje de vivir de la apariencia. No necesita gritarlo al mundo, necesita ser sincera con ujú. ella misma y con la persona que la está tratando terapéuticamente. Porque si cuando llegan a la terapia dicen, no, a mí no me pasa, no me sucede, a mí no me pasa eso, por favor, tu enfermedad lo está diciendo. Y también lo está diciendo tu cara, porque recuerda que nosotros leemos el rostro, Ujú. leemos el cuerpo. Y entonces lo que hace la persona no es gratis. Mis amigas psicólogas y psiquiatras, cuando se paran aquí enfrente de mí, me dicen, yo no sé por qué cuando me paro enfrente de ti y me empiezas a descodificar, me da una comezón, pues tendré piojos a distancia o pulgas porque pues es a través de la computadora. Así de simple. O sea, lo que pasa es que ¿por qué da la comezón? Porque el inconsciente dice, mira, ella dice que no, pero yo digo que sí y es por aquí. Ella no se acuerda, sinceramente no se acuerda, pero mira, te voy a dar una pista y empieza la persona a rascarse, a tocarse, no se da cuenta. Por eso les digo, tú no te diste cuenta, pero está siendo grabada. Si gustas, cuando terminemos la terapia, vemos la grabación y me dices por qué te agarraste ahí. Porque, Claro. ¿cierto? No me agarré. Ah, no, ¿cómo no? Te estoy viendo esa es mi chamba. Y no es mi primera chamba para que la haga mal, ¿eh? O sea, es mi chamba y trato de hacerla lo mejor posible. Porque Ujú, yo sé que la persona que está enfrente se siente en peligro de muerte. claro. Ajá. Ahora, una cosa, ¿por qué a unas personas les da metástasis y a otras no? Ah, bueno. ¿Y qué es Es, la metástasis primero para quienes no sepan qué es la metástasis, ¿verdad? bueno, lo que pasa es que desde el punto de vista de la medicina tradicional con la que nos han creado, dice que la metástasis es que un órgano contagia al otro, como si fuera agua, ¿no? Ujú, Para eso, Hammer les hace tres preguntitas a sus colegas, porque, bueno, cuando se fue a tribunales, porque lo encarcelaron. Eh, Aparte de que lo encarcelaron, y que salió porque no había motivo para que él estuviera encarcelado, en los tribunales él les hace tres preguntas. Las voy a leer. Dice, no se puede provocar el cáncer de manera artificial en una parte del cuerpo que haya sido separada del cerebro. Nos hemos preguntado el por qué. O sea, te quitan la mano y ahora vamos a ver si la mano se produce cáncer. No tiene cerebro y no pudieron contestarla. ujú. La segunda, por tanto tiempo y con el tiempo, ¿qué hace que los cancerólogos
apuntan hacia estas células hijas que van por la vía sanguínea. La pregunta, ¿cómo es que jamás las han descubierto en el flujo sanguíneo, sino ya cuando están en el órgano, en el otro? O sea, solamente después del posoperatorio las descubren en sangre, pero antes no. ¿Por qué? Porque eso no es cierto. O sea, la célula cancerígena no viaja a través de la sangre y contagia al otro órgano. Eso es una mentira. ¿Ok? Y la tercera es, ¿cómo puede ser que todas las células cancerosas, sea cual sea su origen histológico, lleguen al término de una migración intrasanguínea postulada con tanto más celo cuanto más no se le ha visto? Por ejemplo, al fijarse en el pulmón, tiene forma de adenocarcinoma, mientras que cuando llega al tejido óseo, o sea, al hueso, ahí no se convierte en adenocarcinoma. ¿Por qué? Pues no se supone que la contagió. Y ningún médico hasta la fecha lo ha podido contestar. Y él también se los dice en son de burla. 3 preguntitas. La metástasis es que el cáncer migra de un órgano a otro. Y entonces te dicen que estás invadida. Imagínate el DHS que hace esa persona. ¿Está usted invadida de cáncer? Y yo me preguntaría, ¿y por qué todavía sigo viva? O sea, ¿estoy muerta? O sea, ¿Acaso mi cuerpo ya murió? cada órgano en el que se hace metástasis es un DHS igual. O sea, Es un DHS, pero no es la misma emoción. no es la misma emoción, pero es un DHS que le da a la persona después o la semana pasada o puede ser eso, Antes, no después, antes. Por antes de ejemplo, que le empezara el cáncer. claro, porque no vas a pagar por adelantado. O No, sea, no no, vas a decir, a ver, como yo, imagínate, como a mí se me va a morir un hijo, ahorita ya voy a tener el cáncer para que mi hijo la no, sufra. no me, Ahorita no que me todavía no se expliqué, muere. no me expliqué, puede ser que tengas el cáncer ya, y te da en ese lapso una vez que ya se detonó el cáncer, pero es en ese momento o puede ser antes. Ninguna enfermedad te puede dar como pago previo. Este no es prepago. No, no. Es Ok, post. O sea, primero hiciste el DHS, en este caso estamos hablando de cáncer. No me quiero salir de ahí. sí, sí, Pero sí. puede ser en cualquier enfermedad. El DHS se hace en cualquier enfermedad. Ujú, Entonces, cuando tú haces el bioshock, o sea, el conflicto, ujú, después de eso, cuando es algo leve, te puede salir al otro día, a la semana. Pero ujú, cuando es un cáncer, empieza silenciosamente y te vas a dar cuenta a los 3 meses, a los 4 meses, a veces al mes, de que sucede el evento brutal. ujú, Pero si es un evento que mantienes, como por ejemplo el de Hammer, que lo mantuvo 6 meses, ¿sí? ujú, Esa era la etapa de simpacotonía, ¿ok? O sea, estaba latente, está latente. ujú, La vagotonía es cuando el enfermo empieza a recuperarse, que en el caso de Dirk, el hijo de Hammer, no ajá, la hay, él muere. Y ujú, entonces Hammer a los 6 meses, o sea, mira la casualidad, las casualidades no existen. 6 meses de ujú, conflicto, ese es el estrés. Tú tienes la emoción en el estrés. Ahí no enfermas. ¿Por qué no enfermas? Porque tienes arriba el cortisol, ujú, ¿sí? Y tienes arriba la adrenalina. Es como con el dolor de cabeza. Ahí no piensas. Bueno, con adrenalina y cortisol arriba no enfermas. Estás así. Por eso ya, te dicen, es que se enfermó por estrés. Pues sí, pues todas las enfermedades es estrés. Nada más dime qué emoción ujú, para que yo pueda distinguir cuál fue el conflicto. Porque dicen, es que si yo te cuento mi vida,
No, o sea, es que no es toda tu vida, es algo muy puntual y a veces no necesitas hacer algo tan brutal, pero tú así lo tomas. Pero es que la persona, hay personas que, hay cosas que no les afectan lo más mínimo, Así es, detalles, situaciones, relaciones, lo que sea, pero hay así otras es, que lo mínimo, por más chiquito que sea, es toda una tragedia. En- así es. Entonces es y así eh, en la forma que te impactó, es donde, cuando viene cáncer. ya. No porque lo heredes, ni porque, o sea, ahora que tuvo, que le diagnosticaron cáncer al rey, ¿cómo se llama? ¿Carlos? ¿Juan Carlos o cómo se llama? Carlos III. Bueno, pues a ese, ya sabes que yo con la realeza no comulgo mucho. Algo ha de ser, algo ha de haber ahí. Eh, Empezaron a decirle en redes, porque ya ves que en redes somos bien buenos, sobre todo cuando estamos atrás de una flor, de un gatito o de nada, ahí sí somos bien valientes, porque de frente no lo decimos. Que era karma. No, no te enfermas por karma. Te pasan otras cosas, pero no viene la enfermedad, ¿eh? Ujú, Esa es por emoción. Que porque Diana y que por... No, no fue por eso. ¿Qué está pasando? Se relajó. Enfermamos, o sea, bueno, tanto tiempo que estuvo esperando la corona, ujú, ¿sí? Los problemas que ha tenido. Él tiene cáncer de próstata. La próstata me sirve, es parte de los órganos sexuales y me sirve para tener hijos. Problemas con los hijos. ujú, También me sirve para la potencia sexual. Y si me castraron, porque me pueden castrar simbólicamente, ¿eh? Mi mujer me puede decir que no sirvo. Esa es una castración simbólica. O la mamá lo puede castrar, cualquiera lo puede castrar. Si lo castraron, o sea, hablando de él o hablando de cualquier otra persona que tenga cáncer de próstata, puede ser un problema sexual porque ya no rinde lo suficiente, porque el señor tiene 80 y tantos años y la esposa, supongamos, tiene 40. Y ujú, entonces la gente cree que entre más viejo, menos potencia tiene. No, esas son sus creencias limitantes. Es como cuando dicen que la mujer entra en menopausia y ya no tiene deseo sexual. Eso es una gran mentira. Los humanos tenemos deseos sexuales, así tengamos 500 años. Y les ujú, voy a dar un tip gratis a los amigos que nos están viendo en Facebook. Está Mónica Arango, María Guzmán, Martín Arellano, Ale Gaitán. Creo que nada más son los que alcanzo a ver. Eh, Cuando tenemos dolor de cabeza, a los hombres que su mujer le dice que tiene dolor de cabeza y no puede hacer el amor, no puede tener relaciones sexuales, pues la cura es esa, que tenga relaciones sexuales y se le quita el dolor de cabeza. Y si no tiene, pero van a decir, es que no tengo marido, pues entonces mastúrbate y se te quita el dolor de cabeza y para el hombre da lo mismo. ujú, Entonces, eso quiere decir que las relaciones sexuales no tienen que ver con la edad ni con, ni con ninguna otra situación. El problema es el anclaje que te han metido desde pequeño de que cuando llegues a cierta edad ya no eres suficiente. Y si la mujer te dice que no eres suficiente, te castró. Si ujú. tienes problemas de que no te dejen ver a tus nietos, también son relacionados con la próstata. Y por eso te viene el cáncer a los hombres. Mm, ok. Ahora, otra pregunta. ¿La actitud de la persona que tiene cáncer tiene mucho que ver en el desarrollo de su enfermedad o no? Sí, claro, tiene que ver, pero es que no nada más, no nada más nos sanamos con pensamientos positivos. Ujú. O sea, ¿cómo sabes tú que tú tienes pensamientos positivos siempre? Pues por cómo estoy, si estoy bien, si no estoy bien. Pero pues regularmente no estamos bien. Bueno, Entonces, eso quiere, entonces, o sea, si estás enfermo quiere decir que no, o sea, no estás pensando bien. Mira, salió el libro de la ley de la atracción, ¿no? ujú. Y entonces, ¿por qué no todos somos ricos, millonarios? En el libro no te dicen cuál es el secreto de verdad.
Pues es que el secreto de verdad es que hay que mantener los pensamientos positivos siempre, No, el pero, secreto de pero nada es hay, la emoción que no se le pone. Es la emoción. exacto, por eso, pero es que de nada sirve que te eches todas las, ay, se me va el nombre de Luisa Hay, ¿Ah? todos los mensajes positivos de Luisa Hay, Afirmaciones, perdón, las afirmaciones. todas las afirmaciones en la mañana inviertas a lo mejor hasta 60 minutos con esas afirmaciones, en primera ni son tuyas. Porque esas de Luisa Hay son un ejemplo para que tú hagas las propias, Claro. ¿sí? Ujú. Primera, no son tuyas. Y segunda, después del minuto 60, o sea, en el 61 ya las empezaste a echar para abajo. ¿Con qué? Ay, ¿me irá a alcanzar el dinero hoy? ¿Sí nos irán a pagar hoy? Qué bueno que los pensamientos son positivos siempre. Acuérdate que por eso en terapia se les dan los tips de cómo mantener los pensamientos positivos, de qué se tiene que hacer para descubrir las emociones. Y ya que está descubierta esa emoción, ¿qué tengo que hacer para que mi inconsciente comprenda que eso ya se acabó? Ujú. Porque una cosa es lo que se dice, por ejemplo, lo que estamos diciendo aquí, y si recuerdas, no sé si en Costa Rica, porque los amigos que nos están viendo no saben si mi amiga Lore Carrillo es costarricense y también tiene muchas herramientas y técnicas, ojalá la contacten. Ella no es biodescodificadora, pero hace otras cosas, tiene unos grupos y puedes compartirnos tus grupos y yo los pego en el Facebook para que los amigos que están viendo en Facebook lo puedan, se puedan agregar a tus grupos y vean todo lo que tú trabajas Gracias. y se puedan acercar a ti. Ujú, A algunos les gustan esas técnicas, a otros les gustan otras y en este mundo todos tenemos cabida. ujú. ¿Sí? Bien. ¿De qué te estaba hablando? Ya ves que el cerebro... De las afirmaciones que, que las acabamos con el positivismo en 2 segundos cuando decimos No, en el así 61. es, o sea, si fuera así el libro del secreto ya hubiera funcionado con todos y no es Maravilla. Sí. cierto. No, no, Y no no. es cierto, o sea, está el secreto del secreto, el análisis del secreto, del secreto, del secreto, del más secreto y del más secreto, y seguimos igual. Claro. ¿Por qué? Porque las afirmaciones no funcionan nada más un ratito. Se tiene que mantener el estado energético. Y Claro. eso tiene que ver con cuántica. Sí. Se tiene que mantener siempre. Entonces, la persona no se puede sanar únicamente por pensamientos. Ujú. Hay que hacer trucos. Ya no me gusta usar la palabra, la palabra limpias, que es lo que se utiliza en constelaciones o se utiliza en programación neurolingüística, porque la persona cree que se va a limpiar con pirul y con huevo, y no, 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 o sea, esas no son las limpias que se hacen aquí. Se va. O sea, al inconsciente hay que hacerle trucos para que comprenda que eso ya se terminó, Sí. que eso ya no sigue, ¿sí? Que, Claro. que esa emoción, finish, está acabada, ya la saqué, ya entendí por qué me vino ese cáncer. Te voy a platicar un caso que narra Hammer en su libro. Ujú. Es una persona, es una pareja, y al esposo le van a hacer un estudio en el estómago que aparentemente el estudio no es delicado. Ella no quiere que se lo haga, insiste en que no se lo haga, que no se lo haga, que no se lo haga, pero la familia de él insiste que sí se lo haga. Ella, así renuente de yo no quiero, y el médico le dice que no hay peligro, que es algo inofensivo. Él se hace el estudio y fallece por el estudio. Pero a ella
le dicen que falleció por un ataque cardíaco, Ujú, por un infarto. Entonces, ella lo toma como si murió de un infarto, pues ya le tocaba morir. ujú, Llora, hace el duelo, pasan 3, 4, 5 meses, la familia le acompaña, tiene con quien llorar, pero al cabo de ese tiempo, ya sabes que siempre están los amigos demasiado amistosos, por no decirles envidiosos, que dicen, no, yo sí te voy a decir la verdad. Y va alguien y le dice, él murió por el estudio, no murió de un infarto. El estudio se hizo mal y lo mató. ujú, ¿Qué siente ella? Culpa. claro, Y al cabo de 3 meses desarrolla cáncer en el pecho, porque el pecho es el nido. ¿En dónde? En el seno derecho. Ahí lo desarrolla. ¿Por qué? Porque se siente culpable, porque ella debió de haber impedido que él se hiciera ese estudio. Y ahora, el DHS es brutal, es dramático, inesperado, porque ella no esperaba esa noticia después de que ella había pensado, así le hicieron creer, que por, había muerto de un infarto, claro, ¿sí? Lo vive en soledad porque ahora ya no puede ir a llorar con los familiares porque los odia, por supuesto, ¿sí? Y no tiene solución. ¿Cómo lo revive? no hay nada que hacer. Que cumplen las cuatro características que tiene un conflicto, Ujú, que para ella es brutal. por supuesto. Así es. Yo quería decirle a la gente que está viendo este programa por Facebook que pueden hacer preguntas, pueden escribir las preguntas si quieren y Sol las va a contestar. Si alguien quiere hacer alguna preguntita, puede escribirla y Sol va a responderles. Y Quería, obviamente, perdón que te interrumpa, amiga, que las preguntas estén relacionadas con nuestro tema. sí, Con claro. mucho gusto contestamos otro día de otra enfermedad, pero hoy estamos hablando de cáncer. Claro. Otra pregunta que tengo sobre el cáncer, antes de entrar ya a la parte de los órganos, que quisiera saber un poco más de eso, este, ¿qué tan importante es el apoyo familiar? Porque hay personas que son muy solas o que todo el mundo en la familia trabaja o no tienen hijos, esa, ese apoyo que se requiere para ayudarles, porque la persona a veces está bastante mal. ¿Cómo lo toma el enfermo? En ese caso, el enfermo de cáncer, esa falta de apoyo o exceso de apoyo, porque tal vez tiene muchos y llega todo el mundo a verla y a esa persona, y ¿cómo le puede afectar en el cáncer propiamente? Pues mira, aquí el acompañamiento de la familia o de los amigos es importante, nada más que no sea con el que hizo el DHS. Ya. Porque hay otro caso que se narra en el libro de Hammer, donde la persona hace un cáncer de pulmón, Ujú, es una mujer. Lo hace después de divorciarse, porque el marido fue sentenciado a que le tenía que pasar pensión. Era una miseria de pensión. Primero ella pensó, yo con ese dinero me voy a morir de hambre. ajá, Pero él no quería darle ni un peso. Pero al salir de los juzgados, le dijo, ojalá te mueras pronto. Entonces ella estaba aterrada. Ella ujú, pensaba que él podía matarla. Soñaba que él la mataba. Y empezó el miedo a morir brutal, pulmón. ujú. Y empezó a tener cáncer de pulmón. Imagínate si ahora el marido, el ex marido, por hacerse el bueno, la acompaña, la acaba de matar. Claro, Porque ella va a decir, en una de estas me avienta del coche. claro, claro, ¿Ok? es que, Entonces sí es importante porque la persona con cualquier enfermedad, pero sobre todo con cáncer, está muy desvalorizada, ujú, está muy bajoneada.
y es importante tener el acompañamiento de alguien. Es importante, pero no es imprescindible. O sea, ¿lo puedes salvar sola? Sí. O sea, obviamente, sola no, como perro callejero, no. O sea, sola en el sentido de estar acompañada de los especialistas, Claro. ¿ok? Sí la puede librar, claro, porque la batalla que está trabajando, el conflicto que está trabajando esa persona es único y personal e íntimo. No, aunque ella tenga a la otra persona al lado, no le va a contar. No le va a contar, o sea, le puede decir, hoy me siento mal, me duele aquí, me duele allá, pero emocionalmente no va a sacar lo que le provocó el cáncer. No, jamás. Para eso necesita tener la ayuda del especialista. Ok. Bueno, eh, no importa si te pregunto sobre los órganos. ¿Cuál es, por ejemplo, una persona, yo no he oído nunca que una persona ha tenido cáncer en el corazón, por ejemplo. No sé si se da o no. He oído. No, pues no, porque si se da en el corazón crece y se te encaja en las costillas y antes de que te digan que es un tumor, pues ya te moriste porque eras de corazón grande. O sea, no, el tener corazón grande, eso es otro conflicto, pero no es lo que estamos tratando aquí, pero pues no. Pero es que el cáncer no siempre te crece. Puede ser que tengas una masa o que te esté empezando, pero yo no he oído nunca, de verdad, no es una broma, nunca he oído que una persona tenga cáncer que tal vez no se desarrolla como un gran tumor, sino que puede ser una cositica. No he oído jamás esa parte. No, porque el corazón, que es que representa la primera casa, también está, o sea, el conflicto de casa no lo haces en el corazón en forma de cáncer. En el corazón lo puedes hacer en forma de cualquier otra de las enfermedades que tiene el corazón, pero no cáncer. Ese cáncer se te va a ir a pecho, porque pecho es nido, es la primera casa. Se te va a ir a útero. ¿Dónde anidas primero? En el útero. Se te va a ir para allá, pero no al corazón. El corazón tiene, ¿por qué? Porque es un músculo que difícil, en los músculos difícilmente, sí da cáncer, pero difícil, ¿eh? Yo hasta la fecha tampoco he oído que haya cáncer en el corazón, pero pues no puedo, pero puede ser. De la bibliografía que yo tengo, el cáncer de corazón no viene, amiga. Quiero decirte que aquí no viene el cáncer de corazón, ¿ok? Pero pues igual y pudiera haber ahí alguien que lo desarrolle, porque, Ajá. o sea, como es músculo, tendría que empezar a hacer masa. Ujú. O sea, tendría que ser un carcinoma. Y al empezar a crecer, te vas a morir antes porque te vas a incrustar en las costillas. Claro. Ahora, otra pregunta, ¿cómo la biodescodificación puede venir a ayudar a una persona que tiene cáncer, aparte del acompañamiento terapéutico? ¿Cómo le puede ayudar, digamos, Solanita, cómo puede ayudarle a una persona que tiene cáncer de pulmón, por darte un ejemplo? Ah, bueno, ella tiene que venir conmigo. Ujú. Bueno, primero pagar, ¿verdad? Digo, Sí. sí, 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 porque es muy importante, ya ves, con lo que nos cuesta la capacitación. Eh, Conmigo, ¿cuál va a ser la ayuda? Ujú. Encontrar por qué tiene miedo de morir. Y ese miedo puede ser de ella o puede ser que tenga miedo que se muera su papá, su mamá, su hijo. El pulmón y el corazón, perdón, el cerebro no identifica tú tienes miedo de que se muera Juan, no tú. No, a él le da lo mismo. Ujú. Y cuando tú tienes miedo a morir, mínimo, mínimo te repara con una neumonía. Pero si el impacto es brutal, como por ejemplo esta señora que le dijeron, ojalá te mueras en 2 meses, Sí, y ella no. decía, me va a matar, el impacto fue brutal, empieza el cáncer en pulmón. Pulmón es miedo a morir.
¿Y cómo le ayudo yo? Haciéndole, haciendo la conexión que encuentre por qué enfermó en el pulmón. ¿Por qué el cáncer está en el pulmón y no está en el estómago? Ujú. Cuando ella se da cuenta, porque para nosotros eso es una frase importantísima, cuando la persona se da cuenta, empieza a actuar así la medicina y a veces sin medicamento, te diré. Y empieza, Empieza a estar en estado de vagotonía. Y el ujú, estado de vagotonía es ese estado en el que tienes sueño, en el que sudas mucho, en el que tienes insomnio, en el que puedes tener fiebre, estás sanando. Con el solo hecho de que te hayan dicho, tú tienes miedo a morir, y tú digas, sí, porque hace un mes íbamos a chocar y yo dije, hasta aquí llegué. Nada ya. más con eso. Ujú. Ok, no tenemos preguntas de nadie. No, Hay una pregunta de Liliana Quevedo que dice, ¿por qué un cáncer en el tallo cerebral que los médicos dicen que solo da en los niños máximo hasta los 5 años, pero la persona que lo sufre tiene 58 años? Liliana, los médicos pueden decir muchas cosas, o sea, así como yo, ¿verdad? La ciencia, ¿cuántas veces no se ha equivocado? La ciencia funciona por ensayo y error y se nos olvida que en muchas ocasiones la ciencia sale a pedir perdón o disculpas, a pedir disculpas. ujú, ¿Por qué o sea, ellos pueden decir que le da en el tallo cerebral a los 5 años? Yo te puedo decir que si le da a los 5 años, eso es un transgeneracional. Si ujú, le da a los 58, pues habría que buscar si es en el tallo cerebral, cuál es la desvalorización tan profunda intelectual que tiene esa persona ujú, y empezar a buscar por ahí. Porque Hammer aclara, porque antes había menos cáncer que ahora, eso es lo que decimos. sí, Se nos olvida pensar en la esperanza de vida. Antes la esperanza de vida era de 30 años, de 35 a nivel mundial. ujú, Hoy la esperanza de vida fluctúa entre los 80 años. Entre más grande es la persona, más posibilidades hay de que se desarrolle un cáncer. O sea, yo he escuchado personas que tienen 60, 70 años que dicen que ya la libraron de la diabetes, que ya la libraron del cáncer. No sé quién les haya avisado, porque así no funciona. No, así no funciona. Si tú haces imagínate el choque brutal que va a tener una persona de 70 años que sea desalojada de su casa por sus hijos tremendo, o por tremendo. quien sea. ¿Va a desarrollar un cáncer? Existen muchísimas posibilidades. Yo no estoy diciendo que sí o sí, pero lo puede desarrollar. Entre más grande la persona tiene más posibilidades, o sea, con mayor edad, la persona tiene más posibilidades de desarrollar un cáncer. ¿Por qué? Porque si lo programó desde pequeño y lo estuvo toque y toque y toque y toque y toque, pues hasta que Mm, el vaso se revienta o el vaso se derrama. Detona con un choque brutal. Es como cuando tenemos gastritis, 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 y de pronto te dicen, su gastritis ya se convirtió en cáncer. Ah, caray, ujú, hubo un choque brutal de no atrapar, no poder digerir el pedazo, porque ¿para qué sirve el estómago? Para moler, para digerir. Y en el lenguaje lo decimos, no digiero lo que me hizo, mm, no puedo pasar a esa persona. ¿Por dónde se pasa? Es alimento. Pues entonces el que lo sufre es uno de los órganos del aparato digestivo. sí. ¿Ok? Ok. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Ok. Ahora, decime una cosa, una persona que tiene un cáncer en los huesos, Mm, es, mm. ¿por qué los huesos, que es la parte como más, para mí, yo veo los huesos como que son intocables, como que son lo más fuerte que tenemos en el cuerpo? Así es. Sin embargo,
va a los huesos. Y ¿qué significado puede tener un cáncer de huesos? Ok, tú lo has dicho, te digo que el lenguaje habla. Los huesos es la parte más fuerte que tenemos en el cuerpo y los dientes más son Ujú. huesos. ¿Qué es lo más fuerte que tiene un individuo en su vida? Eh, ¿en qué? ¿En la En su vida vida, en su de su vida. vida? Lo más fuerte, lo que más le significa, Ah, pues su propia vida, su propia vida y la familia. la familia, claro. Bueno, hay algunos que no tienen familia, ¿verdad? Otros no tienen madre. Pero, digo, A otros no les importa. a otros no les importa. Sí, es que hay de todo, Los ¿verdad? huesos es la familia. Ya. Los huesos sostienen. Ujú. Si te quitan los huesos, la columna sobre todo, pues te vuelves un invertebrado, ¿verdad? O sea, te vas a arrastrar en lugar de andar parado. Claro. Pues, es una gran desvalorización respecto a la familia. Y esas cosas pueden reversarse o no. Claro, O sea, claro, porque se recalcifica. ok. O sea, el hueso se recalcifica. Diga lo que diga quien quiera que lo diga, el hueso se recalcifica. Eso sí pasa. Eso sí, sí yo lo he comprobado. Eso sí, sí Igual que pasa. la osteoporosis, que no es un cáncer, pero, o sea, a alguien le dicen osteoporosis y, o sea, ¿qué hace? Pues el hueso está poroso, pero se Ujú. recalcifica. Sí, 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 sí lo he sabido yo. Ajá, así es, Sí. Un cáncer en el estómago. Bueno, el estómago, el sistema digestivo tiene varios órganos. así Eh, es. ¿Se ve cada órgano independientemente en la biodescodificación? Sí, 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 porque puedes tener el cáncer en la boca, Ujú, en la lengua, en la ujú, garganta, en el tracto digestivo, o sea, en la tráquea, en la faringe, en la laringe, o sea, está obstruyendo. Y esos sí son peligrosos porque como sí hacen masa, ujú. pues nomás deja de pasar el aire, ¿verdad? O sea, Sí. hay que atenderlos rápido, hay que atenderlos muy rápido. En el estómago, Ujú, ¿ok? O sea, aquí depende en qué parte del tracto digestivo, ujú, porque unos son para moler, otros para digerir, otros para tragar, otros para atrapar, ujú. otros para trozar. Entonces, dependiendo de eso es simbólico. Es simbólico, o sea, así como no lo dijeron, o sea, falleció mi hijo y es algo tan brutal que me cuesta trabajo digerirlo. Brutal. Claro. O sea, hay tantas formas de cáncer como partes tenemos en el cuerpo que es inmensa la cantidad Así es, por ejemplo, en el colon. Ujú, Volvemos a lo mismo, a las guarradas. que son guardadas. Cagadas, Ok. traiciones, Ujú, gran traición que sintió la persona, pero el colon es un órgano que está en forma de U invertida. ujú. No me vayas a decir como una de mis sobrinas que está estudiando medicina y me dijo, ay, sí, tía, sí lo sé. Bueno, pues por si no lo sabías. No me importa que seas médico. O sea, por si no lo sabías. Eh, Aquí hay que ver en qué parte se está desarrollando el cáncer. Ujú, En la parte ascendente, que está del lado derecho, en la parte transversal, o sea, en medio de la panza, o en la parte descendente, yendo hacia el recto. En la parte ascendente está relacionado con papá, mamá, autoridad. ujú, Ahí. En la parte transversal, con los que son mis iguales. Con los que son mis iguales, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, la comadre, eh, son los transversales. ujú.
puede estar incluido el marido ahí, dependiendo si me representa o no, mucha autoridad, si no puede estar en el ascendente. Y en Ujú, el descendente, los hijos, grandes traiciones, grandes guarradas. ujú. Ese es el cáncer de colon. Y tener estreñimiento, lo mismo que diarrea, es lo mismo, ¿eh? El diarrea es estreñimiento. Que viene a ser como traiciones, entonces, también. Todas esas son pequeñas. Por ejemplo, la colitis son pequeñas. Por eso se te distiende el estómago, son pequeñas. Pero cuando es brutal, viene cáncer. O sea, tenemos que coger las cosas con mucha calma, no estresarnos, no volvernos locos cuando nos pase algo. Así Bueno, es. si te vuelves loca, vienes conmigo. Y aunque no se vuelvas loca, vienes conmigo. Nosotros creemos que podemos manejar nuestras emociones. O sea, los biodescodificadores también nos enfermamos. La diferencia es que si me enfermo, estoy pensando, a ver, ¿y yo por qué ahora tengo esto? Pues, ¿qué me pasó en relación a qué? Y lo encuentro rapidísimo. Claro, porque tenés el conocimiento de saber. Claro, pero eso no quiere decir que no tenga que hacer la reparación. A lo Ujú, mejor el tiempo de reparación es menor. Y además, por ejemplo, yo que doy terapias casi todos los días, mi cuerpo, mi cerebro, cuando estoy hablando del tema con el paciente y él me está hablando de una enfermedad que en el inconsciente, el mío, me dice, tú la tienes aunque digas que no. ujú. Tú esa emoción, pero mira, la traes de todos los días. Hago reparación. Quedo muy cansada o empiezo a sudar o me da insomnio. Eso quiere decir que estoy haciendo reparación. Y entonces, cuando descodificas seguido, y le pasa a mis consultantes, ¿eh? Les pasa. Te voy a platicar el caso de una consultante que le agarró rapidísimo, ¿eh? A la bio. Vino conmigo a algunas sesiones. El problema que tenía era bastante grave. No de enfermedad, era más emotivo, era un duelo. Pero de ahí, bueno, se le trataron algunas enfermedades y después me dice un día, tengo diarrea. Y yo así dice, pero ya sé por qué. ¿Por qué? Es que comí un caldo de pollo. Y yo así, ¿un caldo de pollo da diarrea? Y me dice, lo que pasa es que estaba enferma, estaba resfriada. Entonces tenía fiebre. Ujú, Y le dijo a sus hijos que le hicieran un caldo de pollo. Y ya verás, ¿no? Que corriendo bajaron a la cocina y se lo hicieron. Ajá. Sí, ahorita. Pero como ahorita puede ser dentro de 20 años, no se lo hicieron. Entonces ella se bajó y lo hizo. Y se lo comió. ujú, A los 2 días fueron a un restaurante y comió caldo de pollo. Y le dio diarrea. ¿Por qué? Porque lo consideró traición. que no le ayudaron cuando ella necesitó. Exacto. O Ujú, sea, no eran los hijos, era el caldo. O sea, así funcionan también las alergias que me estabas diciendo tú hace rato. ujú, El inconsciente estaba considerando al caldo como lo que le estaba provocando el mal, como el agente que la trata mal cuando fueron los hijos, ujú. pero le recuerda la emoción. Ya. Entonces, cuando tú te descodificas, tienes la ventaja que después, cuando tienes una enfermedad, puedes empezar a identificar por qué la tienes, pero no te sirven los diccionarios, así nada más. Es como, yo siempre les repito, si ustedes creen que les sirven los diccionarios, esos están gratis en Google.
Sí, Tú no. vas y te dice el significado y a ver si con eso te curas. Y no es porque quiero que todos vengan conmigo, porque descodificadores sabemos mucho, nada más escojan a alguien que sea serio y que les dé resultados, porque yo doy resultados. Sí, porque es que Y con los... tengo muchos testimonios. Ujú, Entonces, la persona con el diccionario difícilmente se va a curar. Es como querer hacer un ensayo solamente conociendo las palabras que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pues no. Alguien te tiene que decir cómo se hace el ensayo. ujú. Para eso es la terapia. Sol, ¿y vos atendés gente por presencial, también por Zoom o por Únicamente por Zoom. únicamente por Zoom? Únicamente por Zoom. No necesito tocarlas. Tú eres testigo de ello. Sí. Tú vives en Costa Rica, yo vivo en México. No necesito tocarlas. Ok. Solamente es hablarlo y que la persona quiera sanar, porque yo no sano, yo no soy sanadora, ¿eh? O Ujú, sea, quiero aclararlo porque no soy ni sanadora, ni chamana, ni bruja, ni nada parecido. O sea, no, soy descodificadora biológica de las enfermedades, certificada por el Instituto de Daniel Gambarte en Argentina, este, y por muchos otros institutos aquí en México y en otras partes del mundo, pero principalmente por Daniel Gambarte, ujú, pero no soy chamana ni sano, o sea, no soy sanadora. Yo hago que la persona sane por ella misma. ujú, Todas las personas sanamos cuando nos damos cuenta. Cuando alguien nos dice, mira, esto te está pasando porque o sea, ¿qué te pasó hace unos 6 meses? Y las paramos. O sea, en mi terapia hay que parar, porque aquí no se cuentan historias. Las historias es de la mente y la mente la tratan los psicólogos ujú. y los psiquiatras, quizá. En biodescodificación, no. Decime una cosa, y con las constelaciones familiares que también trabajas vos, ¿funciona bien para el cáncer? O sea, ¿funciona ahí para darte cuenta de dónde viene la enfermedad que tenés? Sí, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, tienes, por ejemplo, diabetes. Ujú, O un niño es que si un niño tiene cáncer, hay que ir con la mamá, es un transgeneracional. ujú, O sea, en la terapia se manejan muchas cosas, o sea, a qué edad al niño le está saliendo el cáncer, se lo están diagnosticando. Siempre es muy importante en cualquier enfermedad saber el diagnóstico a qué edad te lo dan. Para eso, para nosotros eso es muy importante. Ahora, si no le han dado un, un diagnóstico como tal, porque a veces alguien me llegó y me dijo, es que me dicen que tengo una enfermedad autoinmune, pero que todavía no me pueden decir cómo se llama. Y yo, y la cara igual que la tuya, así. O sí, sea, sí, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no le pueden decir cómo se llama? ¿No? que Entonces, te- cuando no tienen no, diagnóstico, vamos ya por los te- síntomas. Perdón, dime. no, que cuando te dicen que es una enfermedad autoinmune, tienen que saber ya cuál es la enfermedad, sino porque te dicen que es autoinmune, ¿cómo van a saber? Sí, Pero aunque no lo creas, así me llegó una persona. Eh, ¿cierto? que tenía una enfermedad autoinmune, Ujú, pero no sabían todavía decirle cuál era, pero ya llevaba 2 años hijo. y lo único que tenía era tos, una tos que ya le dejaba los, las uñas se las empezaba a poner negras del acceso tan fuerte Ujú. que le daba. Ajá. Mm, Entonces, sí, dime. no, y era otra cosa completamente diferente. Sí, o sea, no era lo que le estaban diciendo. Mm, No era lo que le estaban diciendo. Entonces, conmigo lo que tienen que llegar es con el diagnóstico o con los síntomas. Y cuando son niños, bueno, niño y no niño, ¿a qué edad? Pero cuando es niño, está relacionada esa enfermedad. Si al niño le está dando la enfermedad, la que sea,
y se los estoy dando gratis, al niño le está dando la enfermedad a los 5 meses, busca los 5 meses de embarazo. 5 años, ¿qué te pasó a los 5 meses de embarazo? Y de ahí nos vamos. O sea, si me dice nada, porque ya ves que nunca nos pasa nada, pasamos embarazos maravillosos. Eso es lo que pensamos, ¿no? Todos que pasamos embarazos maravillosos, pero ya cuando nace el niño con la enfermedad, el niño te está haciendo la reparación. ¿Por qué? Porque el niño hace el niño lo que está haciendo es un pacto con la madre y lo hace de manera inconsciente. El niño dice, me enfermo yo, mamá, para que tú no mueras. Y es de forma inconsciente. Yo tengo 5 nietos. El más pequeño tiene 1 año. Y yo cuando lo veo, aunque no quiera que lo agarre porque ahora tiene, que lo cargue porque ahora tiene mamitis, le digo siempre, deja de hacer lealtades con tu madre. Deja de enfermarte por tu madre. En ocasiones, cuando ella está enferma, el niño está bien. Cuando el niño enferma, ella anda muy bien, porque no enferman los dos al mismo tiempo, ¿no? Ahí viene el tema de las lealtades. Sí, ese es tema de lealtades y eso se trata con constelaciones. Entonces, las constelaciones lo que hacen es cortarte las lealtades. Te cortan lealtades, la constelación te sirve para que ubiques que el secreto que tú no sabes, pues porque es secreto, ¿verdad? Si fuera secreto, no. Si no fuera secreto, sí lo sabrías. El secreto que tú no sabes es de tu bisabuela, porque en la constelación aparece, no va a aparecer el nombre de la bisabuela, pero sí aparece. Aparece de dónde viene. Y podemos cortar lealtades, no importa si no sabes el nombre, si no sabes muchas cosas. Entonces, eso se trata con constelaciones. Lo que pasa es que biodescodificación se acompaña de las técnicas de programación neurolingüística. Y yo tengo el practitioner y el máster en neurolingüística, firmado por Richard Bandler. Y estudié con Mari Cardona en Colombia. Se auxilia de las constelaciones familiares, que he estudiado con Invasteri de Argentina y con muchas otras personas aquí en México. Entonces, para la constelación familiar tampoco es necesario que lo haga presencial y con personas. O sea, las holográficas se pueden hacer con vincores, se pueden hacer con lo que tengas al momento, por ejemplo, con frascos, se puede, pero obviamente cuando no tenemos los elementos necesarios, se puede hacer con cualquier cosa, con papelitos. Ok. Ajá, porque lo que está hablando es el inconsciente de la persona. Ajá. Me están preguntando por el linfoma de Hodgkin y me están insistiendo mucho. El linfoma de Hodgkin aparece, la emoción por la que aparece, o sea, es en los ganglios, y los ganglios siempre nos van a hablar de una gran desvalorización respecto a la familia, pero en este caso el problema son demasiados reproches y terror de no ser capaz. Y para él fue brutal, porque me está hablando de un joven de 23 años. Entonces, esas son las emociones que está manejando. Quiere ser capaz, pero se siente aterrorizado por no ser capaz. Sol, una pregunta. Vos haces la biodescodificación, pero la persona que tiene la enfermedad tiene que estar presencial o puede hacerlo alguien más por esa persona. En el caso de los niños, nosotros no descodificamos niños. Si usted va con un descodificador que le va a descodificar a su niño, mejor no lo haga porque la está timando. O sea, es un fraude. Los niños no se descodifican.
A partir de los 15 años ya descodificamos Ujú. los Y adultos. antes es a través de la madre. Antes es a través de la madre, después con la persona, así sea un transgeneracional. Ujú. Ahí ya no se puede con la madre. Ok. O sea, sí funciona, pero es en muy poco porcentaje y luego creen que no funciona. Es que tiene que ser con la persona porque ya pasó de los 15 años, ya dejó de tener lealtades tanto con, ya está en edad de autonomía, Ujú. de su Si, tercera autonomía. si fuera una persona que está muy enferma de cáncer y está en el hospital, está en cama, no puede salir, ahí tampoco se le puede ayudar. Sí se le puede ayudar a través de programarlo. Eso se trabaja con programación neurolingüística, por ejemplo, no puede, es una persona que no puede usar el celular. Ujú. Lo que se puede hacer es que la persona que está a su lado le pregunte y, bueno, me explica a través de mensaje de texto lo que está pasando. Yo le hago preguntas, la persona tiene que estar contestando y entonces le mando programación. Ok, ok. Ujú. Sí, porque habrá gente que está muy enferma y está en el hospital y no pueden asistir. Entonces, para que la gente sepa cuál es el procedimiento que se debe seguir. Entonces, eso me parece importante que lo sepa la gente. Em, bueno, yo creo que, no sé si tenés alguna otra cosa que comentar. Sí, aquí es que me están preguntando por cáncer en tejido blando en el hombro. O sea, si es en músculo, los músculos son las fibras familiares, el agarre que tengo de la familia. Algo pasó ahí en las fibras familiares, en los lazos familiares, algo pasó porque es en músculo y es un sentimiento de impotencia. Ujú. En lugar de que te dé un calambre, si es brutal, te da cáncer. También me están preguntando por lupus. Bueno, mm, Ajá. no es cáncer, pero el lupus es una enfermedad autoinmune que voy a comentar el sentido del lupus solamente porque se relaciona con el cáncer en el siguiente sentido. Si yo insisto en mantener la emoción del cáncer y hago un cáncer sobre la cicatriz que ya tenía, o sea, la cicatriz es aquella que queda después de que sanó un cáncer, Ujú. pero vuelvo a hacer cáncer sobre esa cicatriz. Eso quiere decir que, al igual que el lupus, soy una persona que en realidad sí quiero morir y me quisiera suicidar, pero no tengo el valor. Y como no tengo el valor de suicidarme, tengo el pretexto perfecto para decir, mira, yo no me quiero morir, pero mi cuerpo me está matando. Y lo peor es que lo mata poco a poco. Todas las enfermedades autoinmunes, la que quieras, el autoinmune, se quiere morir, pero no tiene el valor de suicidarse. Ujú. Porque además, la persona que es, o sea, aquí está la paradoja. La persona que se suicida, en realidad no quiere morir. Lo que quiere solucionar es un gran dolor. Y cuando la persona se suicida, son 20 segundos en los que toma la decisión. Por eso es muy importante que cuando habla pidiendo ayuda, hay que dársela, aunque sea como sea, Ujú. si es que se quiere salvar. Porque son 20 segundos en los que toma la decisión para poderse matar. Pero ella no se quiere morir. Ella quiere solucionar un gran dolor, quitarse un gran dolor. Entonces, amigos que tienen enfermedades autoinmunes, piensen qué gran dolor tienen. ¿Por qué se quieren matar poco a poco? Bueno. Bueno, aquí ya hablaríamos eh, de lo que son los beneficios secundarios, Ujú. ganancias secundarias.
No sano, porque si sano, mis hijos dejan de venir a verme. No sano, porque entonces ya no me van a decir, pobrecita, mira tú que tanto te sacrificas, tú que siempre ves por los demás. ¿Cómo es posible que tú tengas cáncer? Pues porque eres una persona buenita. Ya ven que mala hierba nunca muere, porque mala hierba no se guarda las cosas. Ujú. ¿Sale? Ok, No, mala hierba va a morir un día. Pero no por la enfermedad, sino porque se le acabó la energía vital a mala hierba. ¿Ok? Bueno, mi querida Lore, no sé si tú tengas algo más. yo no, Eh, yo ya aclaré todas mis dudas. No sé si hay más preguntas. no, no. Aquí hay preguntas de felicitaciones, algunas de gracias. Yo les agradezco a los amigos que se hayan conectado, que hayan tomado hoy un espacio, unos minutos de su vida para escuchar este en vivo, y los que no lo escuchen en vivo, pues lo escucharán en no vivo, o sea, de forma sincrónica Sí, en todas mis redes sociales y en todos los grupos que tiene también mi querida Lore. Y ahí les vamos a colocar también los links donde se pueden comunicar tanto conmigo como con Lore. sí, porfa, sobre todo los tuyos, para que la gente que vio esta charla sobre el cáncer, que es tan importante que acudan a todo lo que sea posible, acudir para sanar, ¿verdad? Esa es la parte importante. Entonces, te agradezco miles, de verdad. Yo voy a publicarlo en mis redes también para que la gente tenga la posibilidad de verlos, quienes no pudieron hacerlo por ser hoy día domingo. Así que mil gracias, Solecita. Perdón, pero es que yo le digo Solecita. Gracias, Sol. Y bueno, si alguien tiene dudas, que te contacte y ya van a tener la información en YouTube, ¿será? ¿Lo vas a subir en YouTube? Ok. Sí, yo lo subo a YouTube, a Instagram, a TikTok, Oh, a Facebook, o sea, y otras redes que todavía no me invento, a Trends, a oh, todas. Yo estoy en X, también estoy en todas las redes y todas los colgamos. Y ok. bueno, contigo igual, en YouTube, en Facebook y en los grupos de WhatsApp. También tengo canal de WhatsApp, también rento lanchas los domingos en Chapultepec, hoy no porque estoy aquí, ¿sí? Pero a todo le hago, ya saben que a todo le hago, todo lo que es redes sociales, ya saben que me encanta todo lo digital desde hace muchísimo tiempo, no soy de las que apenas migré hace muchos años cuando hice la maestría, y ahí les vamos a colgar esta información, y sobre todo que recuerden que el cáncer no mata, eviten pensar eso, Exacto. ninguna enfermedad, ninguna. Lo primero que tienen que pensar es que la enfermedad es una reparación a un estrés que hice. Es una reparación. Es como Otis, que fue y destrozó Acapulco, ese fue el estrés. Y la Ujú, reparación, pues es ahorita levantar las calles, las casas, limpiarlas, esa es la reparación. ujú. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que Acapulco muera. Ok, bueno, ¿Ok? Así tampoco muere la persona. No muere por eso. sí, tienes razón. Bueno, mil gracias, y muchas gracias a todas las personas participantes por haber estado con nosotros y cualquier cosa nos contactan. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Claro que sí. Gracias, amigos del Facebook. De corazón, muchísimas gracias por su atención y por sus comentarios.